La última vez que vimos Gálatas, vimos que Pablo defendió el Evangelio en Jerusalén. Fue donde los apóstoles que estuvieron con Cristo llevó a a Bernabé y a Tito, que era un griego, y los apóstoles no dijeron que tenían que circuncidarse Tito. ¿Por qué? Porque no se necesita ninguna obra después de la salvación. En ese tiempo, en Galacia, los judíos recién convertidos querían que todos los gentiles, o sea, los no judíos, al poner la fe en Cristo, se circuncidaran. Hermanos, ¿quieren ustedes circuncidarse? ¿No quieren? Entonces, pero hoy en día, el problema no es la circuncisión. La idea es de que en algunas iglesias presionan a la gente para que haga esto o aquello, ¿verdad? Y dicen que si tú no diezmas o tú no siembras, no sos salvo. Si tú no te bautizas en agua, no sos salvo. Y así, cada cabeza tiene su propio criterio y le aumentan a la fe sola de Cristo. Por cierto, el diezmo era de la ley. Moisés lo legalizó. Hay argumentos. En toda la doctrina bíblica hay argumentos, hay versículos. Por eso hay que leer toda la palabra y entender todo el contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dos testamentos distintos. El antiguo era una salvación por obras. Dice la Biblia, haz esto y vivirás. Por hacer. En la gracia, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. La verdad dice, mas el justo por la fe vivirá. Los testamentos, dos formas distintas de salvar. Hermano, Dios el Padre ve hoy en día a toda la humanidad y ve solamente dos grupos de personas. Unos que quieren salvarse por su esfuerzo personal y hacer cosas, y otros que ya son salvos por la fe sola en Cristo. No hay más. Y aquellos que se están esforzando por hacer cosas, ¿cuántas cosas tienen que hacer? ¿Cuántas buenas obras tienen que hacer? No lo saben. Son deudores ante Dios. Inclusive, ¿querés ser salvo por hacer cosas? Ahí está la ley, 613 mandamientos, de los cuales son 10 la ley moral. Hace eso todos los días y cada momento de tu vida y será salvo. Imposible. Solamente Jesucristo guardó la ley moral. Veamos el versículo clave de Gálatas. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo les he compartido muchas veces. Yo estuve en un seminario bíblico, me gradué de ahí y nunca me explicaron el significado de la palabra justificación. ¿El cuál es? ¿Qué es justificación? Ser declarado justo por la máxima autoridad del universo. ¿Por qué? Porque usted puso la fe en Cristo. Yo fui, me gradué, prediqué acá y no lo entendí. Entonces, por eso es que hay mucha confusión en la Biblia. Simplemente justificación. Aquí dice, sabiendo que el hombre no es salvado por las obras de la ley. No es por obras. No es por obras para que nadie se lo... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. No por obras.
Estoy diciendo que usted no tiene que ser buenas obras. Las buenas obras es el resultado de que ahora hemos nacido de nuevo, no el requisito para ser salvo. Entonces ahí está la confusión, ¿verdad? Nosotros, dice Pablo, está en rojo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. Pablo está redundando, remachando, porque al humano le cuesta. El humano es naturalmente religioso. Yo quiero acercarme a Dios, pero con mi esfuerzo personal. Quiero hacer esto para Dios, quiero dar esto para Dios. No, es por fe solamente. Y remacha Pablo, por cuanto por las obras de la ley nadie será. Hermano querido, ¿qué parte de ese versículo no se entiende? Y yo comprendo. Yo he leído varias veces la Biblia y no me había dado cuenta de eso. Ayer, con los hermanos del estudio de Gálatas, les dije yo, en todas las iglesias se enseña de Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, y cantan un corito ahí, ¿verdad, Oscar? Padre Abraham. Tiene muchos hijos. Pero en el púlpito no se enseña que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y fue salvo, no fue a ninguna iglesia, no ofrendó, no diezmó. Dios lo declaró salvo. Porque le creyó a Dios. ¿Me entienden? Entonces, desde Génesis, aquí hay hermanitos nuevos. La historia de Abraham, hermanitos nuevos, está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12. Ahí comienza el Señor a enseñar la doctrina de la gracia. ¿Me entendió? Y Pablo en Gálatas 3, lo que vimos ayer, en capítulo, pone 6 versículos del Antiguo Testamento que hagan la salvación. Ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, aún en medio de la ley de la Tierra, ahí estaba la gracia. Es más, ¿quién escribió por primera vez? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, profeta menor del Antiguo Testamento. Y Pablo lo retomó y lo puso en Romanos 4, en Gálatas 3 y en Hebreos, el mismo versículo, más el justo por la fe. Hermano, ¿de qué quiero convencer, hermano? De que usted es salvo por fe solo. Porque el próximo pecado que usted cometa en la tarde o mañana, se va a sentir sucio, que Dios no lo quiere. Y más si está ahí la tóxica cerca, ¿de dónde vas a la iglesia? Lo van a descalificar por una palabra, por su corte de cabello, porque le va a Argentina, ¿me entiendes? O a Brasil. Alemania, aquí son alemanes. Y lo van a condenar por cosas que hace o por cosas que no hace. Es el legalismo, ¿no? Pero mire, yo voy a explicarle rapidito mis 4 versículos de esta mañana porque yo hablo mucho, demasiado. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Pablo defendió el evangelio allá en Jerusalén. Ahora estamos en Antioquía, de Siria, una nación no judía, obviamente, ¿verdad? En Siria. Y llega el apóstol Pedro. ¿Se acuerda de Pedro, verdad, el apóstol? Un hombre mayor, se cree que tenía unos 50 años, impulsivo, agresivo, ¿me entiendes? Que Dios le había revelado que los gentiles podían ser salvos por la gracia.
Él llega a Antioquía. Cuando ellos le resistieron, fue el apóstol Pablo que lo enfrentó cara a cara y lo regañó al apóstol. Oigan, Pablo, el último de los apóstoles, el más nuevo, regaña al gran Pedro, hombre de carácter fuerte, pescador, asoleado de la vida. Pero, ¿por qué? Por esto. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El problema no era la comida en sí, ¿verdad? El problema fue, fíjate, entraron unos hombres que venían de la iglesia de Jerusalén, y Pedro los ve. Pero poco a poco se levanta de la mesa, ¿me entiendes? Y se aleja de los hermanitos. Eso es verdad. Y cuando Pablo lo ve, hermano, es que le pega una regañada. ¿Por qué? Porque esa acción que hizo Pedro de levantarse y alejarse de los hermanitos, esa era la ley. Pedro aquí sentado estaba en la gracia, comiendo con los hermanos gentiles y platicando. Mira, la regó Alemania basista, son malos para jugar. Y aquel enano albiceleste no hizo nada el último partido, ¿verdad? Yo me imagino lo que estaban hablando, nada más. Y ve que entran los brothers de Jerusalén, ¿verdad? Y él, como dicen algunos, va. Poco a poco, paso a paso, se alejó. Está volviendo a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley, judíos y no judíos no se relacionan, no platican, no comen juntos. ¿Se da cuenta que el asunto era doctrinal, Juan? Entonces, por eso Pablo se enojó. Porque el gran apóstol Pedro, que tuvo una visión maravillosa que vamos a estudiar, ¿verdad?, le tuvo miedo a los que venían de Jerusalén. Mi hermano, es lastimoso. Yo tengo colegas míos, pastores, aún compañeros de seminario, que estudiaron esta doctrina de la gracia y hoy están predicando tradicionalmente. ¿Sabe por qué? Porque le tienen miedo a lo que les pagan mensualmente y siguen predicando confusión en la gente. Es lamentable, es lamentable. Y esos hermanitos prestan el púlpito cuando viene un norteamericano de allá, le prestan el púlpito para que predique sus ideas humanas. ¿Por qué? Por amor, sí, por dinero. Ellos son comerciantes, son asalariados, ¿verdad? Y lo vamos a ver allá en Juan 10. No les importan las ovejas, les importa el dinero. Entonces, ¿y a Pablo, hermano, le importaba el dinero? No. A Pablo le importaba que la gente se salvara. Entonces, miren, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Es el que escribió la carta a Santiago y hermano de Jesucristo, hermanastro de Cristo. Él era un gran líder. Pero él, como buen judío, él siempre simpatizaba con la circuncisión. Y Pedro lo sabía, ¿verdad? Bueno, él comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Tenía miedo. El gran Pedro, bravucón, ¿me entiendes? Ahí tuvo miedo de esa gente. ¿Qué hizo Pablo? 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos creyentes, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En su simulación. O sea, no fue,
al ver a Pedro, gran líder, gran apóstol de Cristo, hacer eso, los demás hermanitos judíos que estaban comiendo en la mesa, ¿qué hicieron? Se levantaron. ¿Me das cuenta? También otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, apóstol de la iglesia de Jerusalén, enviado a Antioquía, también que fue arrastrado por la que esa es hipocresía. ¿Qué es hipocresía, hermano? ¿Conoce usted algún hipócrita? Hipócrita es alguien que finge algo que no es. Entonces, ellos estaban fingiendo que eran judíos obedientes a la ley y por tanto no se relacionaban con no judíos. Hipócritas. Supongo que Pablo le gritó, hermano, porque Pablo quería que esos hermanitos que eran recién convertidos, con su familia, fuesen salvas. Mira, hermano, si es que el espíritu de la Biblia es eso, que la gente se salve, que obtenga la vida eterna, que sea multiplicado, pero usted va a oír ahí sermones solo de condenación o de pisto. ¿Sí? Haz esto, haz aquello, esto otro, portate bien, no hagas esto. Y sembra. Por cada dólar que tú des, Dios te va a dar 4. Hipócrita. Dios no ha dicho eso. Eso es lo que se predica en los púlpitos, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué? No les interesan las personas. Les interesa su bienestar. Entonces, esta gente estaba siendo hipócrita. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. En el Evangelio de la gracia de Dios no hay distinción entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre empleadores o empleados. Todos son salvos por la fe sola en Cristo solamente. No hay excepción de personas. Pero Pedro estaba haciendo acepción de los creyentes no judíos. Y Pablo te lo recalca: Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, comiendo con ellos, comiendo chicharrones, comiendo pizza de pepperoni, ¿verdad? Y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar o a vivir como los judíos? ¿Por qué obligas a los no judíos a vivir como judíos? ¿Por qué haces eso, Pedro? Estamos en la gracia, Pedro. Tenía miedo. Tenía miedo que su reputación fuera afectada. Por eso, muchos no predican la gracia, le tienen miedo a la gracia. Sí, hermano, la gracia da miedo. Y así solo por fe, ¿sí? Sí, solo por fe. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es sufrir cada herida, cada hematoma, cada golpe. Fue por todos nuestros pecados. Él nos sustituyó en la cruz, hermano. Yo merecía morir en una cruz y ser latigado y ser desnudado y ser crucificado, pero mi Señor tomó mi lugar. Yo le decía eso a los hermanos en la clase de ayer, de que los comentaristas nuevos están diciendo que Cristo en la cruz estaba desnudo completamente. Es que la idea era humillar. Los eruditos antiguos, quizás por decencia, por diplomacia, nunca lo dijeron. La idea era humillar y que la gente tuviera miedo
de sublevarse al imperio romano. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Deberíamos de valorarlo, hermano. Y esa es toda la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema de la gracia de Dios? ¿Verdad? En esta iglesia, en un tiempo tuvimos este problema, el legalismo como un carro antiguo, señalando, viendo el pecado ajeno, y mira y mira aquel fumó, aquel tomó, aquel se hizo esto. Dije ahí. Ya hoy, después de 28 años de oír la gracia, hemos avanzado. Hemos avanzado. Los hermanitos hacen cosas, dicen cosas, hacen cosas. Y no hacen cosas buenas, y si hacen cosas malas, pero los aceptamos como creyentes al menos por gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces ya no hay mucho, pero sí hay, ¿verdad? El otro extremo. Que como ya hemos sido justificados, ¿verdad? Hemos caído en la licencia. ¿Qué es la licencia, hermano? Es una actitud mental donde el creyente, salvado por gracia, cree que puede vivir como le dé la gana, haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Déjeme decirle que este creyente, hablar de un creyente salvado que ha caído en libertinaje, puede ser eventualmente disciplinado. Y la disciplina de Dios está en toda la Biblia. ¿Ha leído usted la historia del pueblo de Israel? Bueno, clase de escuela bíblica. Israel anduvo en el desierto 40 años dando vueltas por buena gente, por obedientes, por rebeldes. Y ahí se murieron en el desierto. Solo hombres de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Caleb entró de 80 años aproximadamente. Entonces, la máxima disciplina de Dios es que se puede llevar a un creyente rebelde que insiste en vivir desordenadamente y que no confiesa sus pecados personales. ¿Le decimos acá en esta iglesia que no peque? No. Le decimos que confiese sus pecados a diario para mantener la comunión con el Señor. Entonces, esa es la licencia, hermano. Es una actitud mental que el creyente salvado por gracia, justificado, cree que puede vivir como le da la gana. Es más, no quiere entrar en el proceso de santificación a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Es más, hay muchos creyentes que creen que como no es borracho, o no es adúltero, o fornicario, tiene que estar bien con Dios. No necesariamente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice también que no seas borrachón, ni adúltero, ni fumador, ni que te guste la cremora. ¿Ya? El problema es que como no te estás santificando, no estás creciendo, estás pensando en café con mucha cremora. Y los que somos de fe, tomamos café. Va, ahí dejémoslo mejor. No quiero que se me desordene. Yo debo de seguir mejor. ¿Qué significa el legalismo? Es una actitud mental que busca ganar méritos delante de Dios por medio de ritos religiosos, tales como las buenas obras, tanto para la justificación o santificación. Entonces, en nuestras iglesias evangélicas tradicionales impera eso. Tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que ponerte corbata para ser salvo. Tienes que servir para ser salvo.
tenés que tomar Santa Cena para ser salvo. Y la lista es interminable. Ese es el legalismo. Ese es el legalismo. Es descalificar a creyentes justificados, carnales, por sus pecados personales. En las iglesias tradicionales, usted se aleja 2 semanas, un mes, ¿cómo le dice? Venid de Egipto, ¿verdad? Hueles a novia, a camello, a lo de Egipto, hueles a carnaval o vendrino. ¿A qué más? A mundial. Entonces, ese legalismo, descalificar a los hermanos porque lo vieron haciendo algo, es una actitud mental. Acordate que tú también eres un pecador. Antes de descalificar a aquel individuo que hizo algo incorrecto ante Dios, déjalo, es hijo de Dios. Ya le dije, ya le hablé de la disciplina de Dios. Déjalo. Aceptarlo como hermano. Mira, hermano, si los hermanos en Cristo aceptáramos a los demás hermanos así como aceptamos a los hermanos en carne. Generalmente los hermanos en carne nos peleamos, nos decimos cosas, ¿verdad? No en todos los casos, pero en la mayoría, después somos hermanos y nos estamos hablando y estamos comiendo juntos, ¿sí o no? Hay algunos casos que son especiales, que el tío es muy tóxico, ¿me entiendes? Y hay que cortarlo. Yo tengo 4 hermanos, ¿verdad? De ella. Porque el Michael Jackson es un gran playboy, ¿verdad? Y me llevo bien con los 4. ¿Y usted se lleva bien con los 4? Yo soy el mayor, soy papá regañón, ¿me entiendes? Y como los he aconsejado, mira, hace esto, y aquí, hace allá, les he caído mal. Solo me hablan cuando ocupan un documento, una capilla de nacimiento. Solo así me hablan los salvajes. Los he evangelizado. Y sí, nos hemos peleado, ¿me entiendes? Pero igual, ¿verdad? Siempre hablando. Entonces, pero en las iglesias no es así. Hay controversias, hay diferencias y se vuelve grande. Se vuelve. Y mire, ese es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno. Yo recuerdo hace muchos años, 30 años, no eran así las iglesias como son ahora. Había más comunión, más compañerismo, ¿me entiendes? Uno llegaba a la casa de un hermano, la gran platicona, ¿verdad? Ya no, hermano, espere, y comida, ¿me entiendes? Y más plática, compañerismo, ¿no? Eso son historias urbanas ahora. Hoy los hermanos, la mayoría, no contestan, cambian de número. ¿Se entiende, pues? ¿Se entiende? No lo aceptan a uno ni en Facebook, de amigo, virtual. Yo me voy a llorar. O sea que estamos distanciados. Mire lo que dice Judas. Hay un libro que se llama Judas, hermanitos. Y mire cómo dice. Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le dije hace poco que la Biblia es un libro de salvación y la voluntad de Dios es que todas las personas vengan al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios y usted tenga la vida eterna. No es descalificar. Y miren cómo dice Judas que ¿cómo se llama? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común. Oigan, común salvación. Judas tratando de salvación. De que contendáis ardientemente lo que estaba haciendo Pablo.
que pelees acerca de la doctrina de la salvación, que no es negociable. Mire, usted ahí en la vida cotidiana en el mercado, usted ve unas hermanitas que andan un velo en la cabeza, que lo usen. A mí no me afecta en nada, bien. O otras hermanitas que andan con vestidos hasta el tobillo, de un solo fondo, porque si les ponen florcitas, eso es vanidad. Está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Verdad? Aún si alguien dice, mire, yo quiero guardar el sábado, bueno, no problema. Yo sé que mi salvación es profesor. ¿Quiere guardarlo? Pues el problema es la doctrina de la salvación. Alguien dice, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y otro dice, yo fui en nombre de Jesús. Otro dice, Cristo no murió en una cruz, que murió en un madero. La doctrina elemental de la Biblia es la de la salvación, profesor. Y Judas nos manda a que contendamos ardientemente, ¿verdad? Y yo lo hago en las redes, le caigo mal a medio mundo, yo invito a amigos, pastores a estudiar. No, la doctrina tuya, no, güey. Andá a sentarte y oír, ¿me entiendes? Pero no, así de entrada lo descalifican a uno. ¿Qué más dijo Judas? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hace poco, ahí en su casa lo busca, hay una doctrina nueva. Tengo un amigo pastor que tiene la tendencia de hipergracia. Fíjese que últimamente he estado viendo en redes algo de hermanitos descalificando al apóstol Pablo. Pablo estaba equivocado. ¿Qué? El Pablo que regañó a Pedro está equivocado. El que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Sí, dice un hermano por ahí. Es que él prohibió que las mujeres fueran pastoras. O sea que este señor quiere que, también, yo no tengo problemas con eso, si una hermana por ahí o una hermana acá es pastora, compra un par de ovejas y 2 perros, me decían así los pasos. No hay problema. No, hablando en serio. Ya le dije, problema mío, hermano. Pero descalificar la palabra de Dios solo por mi pensamiento. Entonces, hay un debate terrible en las redes. Que la mujer puede ser pastora. Yo digo, siendo práctico, si en una iglesia solo hay hombres haraganes, aquí no hay eso, pero solo hay hombres haraganes que no quieren predicar la palabra de Dios, y se trata de una mujer, es problema de ellos, es problema mío. Yo no me meto en problemas en las redes. Es más, yo no opino, pues. Hay dejo de locos que se pelean y yo no. El punto es ese, hermano. Judas nos advirtió acerca del libertinaje. Esa doctrina se llama hipergracia. Ahí en su casa lo buscan, ¿verdad? Hay un par de pastores famosos que lo andan divulgando. Y entre otras cosas dicen, oye, que no es importante ni necesario el proceso de salvación. Es raro, hermano, es raro. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santidad, hoy que hemos sido justificados. ¿Me entiende? Que usted no quiera crecer, que no quiera estudiar, que no quiera ser guiado por el Espíritu, ese es otro asunto. ¿Verdad? Entonces, eso está de moda en Estados Unidos, la hipergracia. Donde descalifican al apóstol Pablo, que era muy extremo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No tengo tiempo para eso. Judaizar,
intentar que creyentes gentiles se ajustaran a los rituales judíos. Sí, eso quería hacer Pedro. Al retirarse, él quería que ya en Antioquía los judíos comieran aquí y los no judíos comieran allá. No. Eso es hipocresía, Pedro. Es hipocresía. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está el legalía. Pablo en todas sus cartas combate el legalía. Y a los hermanos de Colosas se los dice bien claro. Que nadie los juzgue en lo que ustedes van a comer o van a beber. ¿Se entiende eso, hermano? No quiero ir más allá de lo que está escrito. Yo nací en una iglesia donde el pastor inventaba doctrina, nunca fue el seminario, ¿verdad? Y él se paraba en el púlpito y gritaba con autoridad que comer puriles era pecado. ¿Y por qué? Preguntaba Ángel. Es que ese juguito del puril es la sangre del puril. Es un molusco. Pero se hizo doctrina en ese lugar. Como le dije, el hombre, le llaman a estos pastores de fila, le llaman. H-7 debe estar pastoreado que no haber estudiado adecuadamente la doctrina de la gracia. Entonces, no sé si usted alguna vez ha caído en esto. Ha juzgado a alguien por su comida o su bebida. ¿Ah? La vez pasada, un pastor argentino muy famoso, ¿conocen esa historia? No, usted no piensa que no tiene ese carácter. Tomó algo en un restaurante público. Miles y miles de groserías que le gritaron. Y él se defendió. ¿Qué querían ustedes? Que agarraran el vaso y lo fuera abajo de la mesa. ¿Cómo se llamaría eso? Comienza con H. Hipocresía. ¿Podrá alguna comida o los camarones separarlos de Cristo? Ya hago la saliva algunos, ¿verdad? Pero hay personas que firmemente creen que eso es pecado, hermano. Gente que va a iglesias evangélicas, te lo aseguro. ¿Habrá alguna bebida que lo aparte de Cristo? Use sus neuronas mentales. No quiero pasar de ahí. Confío. Confío, soy de fe. Que el Espíritu Santo va a hacer una obra. Usted no tiene casco de motociclista, ¿me entiende? Y el Espíritu va a hacer una obra en su mente. O, si continúa el versículo, o en cuanto a días de fiesta. Fiesta novembrina. ¿Se acuerdan del año pasado que un hermanito colgó un video que lo grabó aquí en el redondel? ¿Te acuerdas, Javier? ¿De la familia de Emilio? Y bien very happy, ¿vale, hermanito? Ahí bien relax. Y él como ha crecido, ¿verdad? Ahí viene el hermano. Yo no lo veo, hermano, que veo. Los martes vení para que lo veas. Quiere aprender, tiene su buena base bíblica. Entonces, hermano querido, y por último, luna nueva o día de reposo. Gente peleándose por el día de reposo. El sábado, el domingo, que es lunes. En las empresas dan el lunes de vacación, para muchos es el lunes el día de reposo. Entonces,
En la Biblia, hermano, se combate ese legalismo. Dijo más Pablo a los colosenses. Colosenses 2, 20-22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Si usted se pregunta por qué Pablo escribió todo esto, lo de arriba, es porque en Colosas ya habían hermanitos legalistas que descalificaban a aquellos, ¿ya?, que comían alguna comida que ellos creían que no debían de comer. O sea que el legalismo es antiguo, hermano. Y hay un montón de gente en las iglesias como que son policías, hermano. Andan viendo cómo se comporta la gente. Y nadie los ha puesto de policía. Dicen, no, hermano, que tengo un celo por Jehová Dios. Calmate, come mi multa entonces mejor. Para que te bajes ese celo. La palabra celo es algo serio. Entonces, hermano, ya habían estos problemas. Y después dice Pablo, si habéis muerto con Cristo, interesante. ¿Cuándo usted murió con Cristo? Cuando pusimos la fe, nos identificamos con Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos para una nueva vida con Cristo. Esa es la doctrina de la identificación, ¿verdad? Entonces dice, Pablo le habla a los que han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a esos elementos del mundo que todo dice pecado, 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 pero lo que hacen ellos no es pecado. Les encanta señalar, o nos encanta señalar con el dedo a los pecados que no importan, importémonos por nuestros pecados. Entonces, esos son los elementos del mundo, llamarle pecado a las cosas, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos o a mandamientos tales como no manejes eso, no comas eso. Pablo diciéndolo de otra manera. No vayas a tocar eso, no vayas a comer de eso. ¿Y qué más? Y ni aún toques, ni lo vayas a tocar. Eso es pecado. Y Pablo, ¿cómo le llama eso? Los mandamientos y doctrinas de hombres. Es que nada está prohibido, hermano. No coman de esto, no beban de esto. No vayas aquí, no vayas allá, no te bañes con esta loción, no uses este jabón, usa sombrero, usa manga larga. Un montón de locuras. Legalismo. Entonces, hermano, anoten la cita, en su casa la lee despacio, si quiere busque un comentario bíblico, para que usted entienda, pues. Entonces, la Biblia, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Usted ha sido salvado por gracia y si está seguro, debería procurar que otra gente se salve. Y hermanos que se han alejado y vienen de regreso, son hermanos salvados de gracia. No les pasa que se van de vacaciones, se estresan y con parejas tóxicas merecen una vacación. El matrimonio, dice un filósofo, es como un demonio. Para algunos, ¿verdad? Ajá. Si usted está soltero o soltera, si algún día se va a casar, si va a entrar a esa aventura insondable que es el matrimonio, mire, para que le vaya bien, crezca en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Comprobado está que en muchos matrimonios, la mayoría de matrimonios, hay problemas. Solo son dos personas, adultas, en algunos casos adultos mayores, que los dos suman más de 100 años y se comportan como niños. Y de ahí vienen los problemas. Entonces, es una cosa importante
¿verdad? El matrimonio, y hay que pensarlo bien y hay que crecer en la gracia. El arreglo de Pedro. Número 1. Pedro comía con los gentiles en Antioquía, pero cuando vinieron unos judíos de Jerusalén, se retraía y se apartaba de los creyentes gentiles. Eso ya te lo expliqué, no quiero repetir. ¿Conocía Pedro que no se debía hacer esa división racial? ¿Sabía Pedro que estaba haciendo lo incorrecto, hermano? ¿Sí o no? Sí. Ese es el problema. Esa es hipocresía. Pedro sabía que no debía hacerlo, pero lo hizo. Porque Pablo estaba sumamente molesto. Sí, Hechos 10, 1-23. Mata y come. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo estoy bien. Ando soltero, ¿verdad? La señora anda en un relax por ahí. Ayer, ¿cuánto tiempo me dan más para explicarles esa porción bíblica? Voy a ir rápido. Yo quiero, hermano, dejar en su mente. Le conté de mis colegas que conocen la gracia y actúan como Pedro. No se le enseñan a la gente por miedo que los vayan a destituir o por miedo que les bajen el sueldo, ¿verdad? Por eso son adultos mayores, tienen hijos en la universidad y no quieren dejar el trabajito, el cheque, la empresita, y por eso acomodan el mensaje. ¿Cuál es la única base apropiada para la separación bíblica? La sana doctrina. Vale, para terminar, yo quiero que usted conozca este pasaje. Algunos lo conocen, voy a ir rapidito. Cuando Dios mismo le mostró a Pedro una visión, Pedro recibió esa visión y después hizo lo que hizo. Mire este caso. Hechos 10, 1-23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Era Cornelio una persona salvada por gracia? ¿Sí o no? Vamos a ver en este sector. Que me conteste menos Gabriel, ni Andrés, ni Diego. ¿Era salvo Cornelio, hermanito? Claro, no era salvo. Si le gusta, que despierte, porque es cartera. Pero mire, para lo que hacía, era muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su familia. ¿Está aquí su familia? ¿Están aquí sus hijos, hermano? Somos salvados por gracia. Y los hijos, los dejé castigados en la casa con internet. Va. Entonces, aquí vemos a un impío con sentido común, ¿verdad? Que temía de Dios y había guiado a su familia al temor a Dios, ¿verdad? Además, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba. ¿Usted ora a Dios diariamente, hermano? ¿Ora antes de comer? No era creyente. Pero Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. hermanas queridas, si un ángel se le aparece a usted, es un vecino, un cipote calenturiento. O sea, eso ya no ocurre hoy en día. Ya no ocurre. Tenemos una Biblia con 66 libros. Ningún tipo de ángel. Nada. Entonces, en ese momento no había Nuevo Testamento. Por eso aparece el ángel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Dios reconocía que este hombre inconverso, ¿verdad?, era piadoso, lo buscaba él, ¿verdad?, y le mandó al ángel. ¿Para qué? Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 6. ¿Era correcto que Pedro estuviera en esa casa, hermano, de Simón? No. ¿Se dan cuenta cómo era un curtidor, hermano? Era una persona que trabajaba en los cueros de animales, ¿verdad? Para que estos no se pongan rígidos o duros, ¿verdad? Para luego hacer zapatos, carteras, etc. Cincho. Simón había entendido que él estaba bajo la gracia y estaba ahí donde Simón curtidor, posando. Entonces Pedro conocía la gracia de Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Repito, si se ha perdido un poquito, Cornelio era un romano, no era judío, para nada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios era solamente Dios de los judíos, aunque hubieron salvos algunos no judíos, ¿verdad? Entonces, acá, hermano, Dios está actuando, está moviendo todos los hilos para que Pedro vaya a la casa de Cornelio a predicar. A eso nos han mandado, a predicar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Venían los emisarios de Cornelio, ¿verdad?, a Jope. Ahí estaba Pedro estaba orando, era la hora sexta, 12 del mediodía, ¿verdad? Y aquí Dios se le revela. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dios ya no va a mandar ángeles, ni va a haber éxtasis, ni va a haber visiones. Dios ya no habla por sueños tampoco. 66 libros suficiente. Y por ahí muchos utilizan ese recurso, ¿me entiendes? Dios me ha dicho que ahora me vas a llenar el carro de combustible. No, es broma, no. Así estafan a la gente, ¿verdad? Y entonces Dios habla solamente por las escrituras, querido. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esa es la visión. Un gran lienzo, una gran sábana, ¿me entiendes? Grandísima en el cielo, que estaba atado por las 4 puntas. ¿Qué más? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Animales, esa era la visión, ¿verdad? Y Pedro no entendía qué significaba eso. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Tienes hambre, Pedro? Ya es mediodía, son las 12, mata y come, dice Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué contestó Pedro eso? Porque en el Antiguo Testamento hay una lista de animales que los judíos no deben comer, ¿verdad? El Antiguo Testamento era especialmente para los judíos. Entonces vienen algunas personas ahora y retoman eso y lo aplican en la iglesia. Es raro. Si quieren tomar eso y aplicarlo a la iglesia, tomen todo el Antiguo Testamento y se lo aplican a la iglesia. Pero no, ¿verdad? Otros agarran el diezmo y lo aplican a la iglesia. Otros agarran esa dieta especial
y lo aplican en la iglesia. Hay una iglesia en San Miguel que ya les he dicho, están circuncidando a los varones. Toman eso y lo aplican en la iglesia. Es lo que les gusta. Pero el más popular es, insisto, es tomarlo del diezmo. Esa gente se pone bajo la ley de Moisés. Si quieren hacer eso, tienen que guardar toda la ley, ¿verdad? Así que, por eso, Pedro se asustó. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahí lo voy a dejar. Solamente le cuento cómo terminó eso. Entonces, ¿por qué esa visión ocurrió? Porque Dios quería que Pedro fuera a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y cuando llegan los enviados por Cornelio y le cuentan a Pedro esto, ya él había visto esta visión. Sí, dijo Pedro, voy a ir. Al día siguiente salen en la mañana, ¿verdad? Para ir donde Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio entre tanto, hermano? Era un centurión romano, un militar de rango, ¿me entiendes? Con una posición social muy envidiable. Él invitó a todos sus amigos romanos, por supuesto, y a sus familiares, que era un predicador. ¿Por qué? Porque el ángel se lo dijo a Cornelio. Pedro llega a la casa de Cornelio. Cuando entra a la casa, este hombre era tan humilde, Cornelio, que se arrodilla para saludar a Pedro. No le levantar. Yo soy hombre como tú. No me ves así. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Predicó el evangelio de la gracia, de la salvación, por la fe sola en Cristo. Y el Espíritu vino sobre los familiares de Cornelio, ¿entiendes? Y fueron salvos. Ese es el plan de Dios. Que la gente se salve, que no se le ponga obstáculos, que no como esto, no hagas aquí, no vayas allá, no vayas. Mira, hermano, yo le he dicho, ¿qué pasó después con esa gente? Él tenía recursos económicos. Para ellos, construir una iglesia local no le iba a costar nada. ¿Entiendes? Ahora es una propiedad grandísima y construir nada. Pero la Biblia no lo dice. Pero sí nos dice que esta gente fue salvo, así como ustedes han sido salvos, por la fe sola en Cristo. Oremos, por favor. Mi hermano, ora, por favor. Padre, Señor, mi Dios, sin